Ya. Entonces, continuando con la temática de estas pruebas que sirven para identificar a los microorganismos, hemos hablado, ¿no es cierto? Todo tiene un orden. Las pruebas que permiten, la primera prueba que nosotros debemos aplicar para la identificación de microorganismos y básicamente bacterias, siempre se van a basar en la morfología, y la morfología solamente y su agrupación solamente va a ser posible realizando una técnica de tinción, y ustedes han visto las técnicas de tinción. La técnica de Gram es la más usada en microbiología, ¿no es cierto? Y para eso luego utilizamos un microscopio para poder visualizar lo que hemos tenido. Entonces, van a disculpar, las pruebas, las técnicas microscópicas, entonces nos van a permitir poder visualizar a los microorganismos teñidos. Entonces, les decía, van a disculpar, ya. Las pruebas de morfología son lo primero, gracias también a los microscopios que vamos a utilizar para poder visualizarlas. Después están los medios de cultivo, ¿no es cierto? Después de los medios de cultivo vienen estas características bioquímicas que en realidad se basan en pruebas bioquímicas o baterías bioquímicas. Estas pruebas bioquímicas o baterías bioquímicas se pueden clasificar en dos grandes grupos, como son las pruebas de identificación rápidas, ya que no necesitan mucho, ¿cómo les puedo decir? Mucha preparación. Por eso se dice pruebas de identificación rápidas. ¿Cuáles son estas pruebas de identificación rápidas? Por ejemplo, la prueba de la catalasa. Es una prueba rápida, ágil, práctica, que nos permite diferenciar a los microorganismos en catalasa positivos, catalasa negativos. Lo mismo que las pruebas de la oxidasa, que sabemos que, bueno, ustedes no saben, chicos, porque estas pruebas recién las estamos viendo. Consiste en muchos microorganismos fermentadores, van a, valga la redundancia, fermentar ciertos azúcares y van a liberar oxígeno, y son la prueba de la oxidasa. La prueba de la coagulasa, que ustedes ya han visto en estafilococo, y las pruebas que son de proteínas reactivas, ¿no? Entonces, estas son las pruebas bioquímicas de identificación rápida. Al margen de estas, existen otras pruebas bioquímicas que consisten en baterías. Realmente, ¿qué quiere decir una batería? Son una serie de pruebas bioquímicas que se aplican para identificar de manera altamente efectiva y segura de qué germen se trata. Entonces, una vez que les he dado una leve introducción de este aspecto, quiero que nos quedemos con el siguiente concepto. Las pruebas bioquímicas, en el fondo, ¿para qué sirven? Las pruebas bioquímicas sirven sobre todo para tipificar la especie. Con las pruebas morfológicas, lo que nosotros identificamos es el género. Si vemos en una tinción de Gram bacterias cocoides agrupadas en racimos, vamos a decir, se trata del género de los estafilococos, pero sabemos que ese es el género, pero dentro del género existen muchas especies, como sabemos, ¿no es cierto? Tenemos la especie Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophyticus, londinensis. Entonces tenemos muchos microorganismos, muchas especies. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, saber, he hecho ya la tinción de Gram, a mí me sale que es un estafilo, pero ahora yo lo que necesito saber si es un aureus. Entonces, de estas pruebas, ¿cuál a mí me permite de manera rápida, ágil y veraz saber cuál es el aureus? Aplicando cuál de estas pruebas, de estas 4 que están aquí en el menú, chicos. De la coagulasa. La prueba de la coagulasa, ¿no es cierto? La prueba de la coagulasa, ¿por qué la prueba de la coagulasa? Porque el único coagulasa positivo que hay sobre la faz de la Tierra es el Staphylococcus aureus.
Entonces, gracias a esta prueba bioquímica, yo he identificado ya la especie, ya no el género. Entonces, mis pruebas bioquímicas, estas pruebas bioquímicas, me ayudan sobre todo para tipificar la especie, ¿ya? Ahora, obviamente ustedes dirán, pero la prueba de la catalasa no. Ciertamente no me van a tipificar la especie. La prueba de la catalasa me va a decir si el microorganismo es catalasa positivo o catalasa negativo. Entonces, yo he visto estas pruebas que son de identificación rápida. Pero si yo quiero la segunda fase, ya son las baterías bioquímicas, yo quiero saber si realmente es el aureus, yo podría hacer la prueba de la catalasa, podría hacer la prueba de la coagulasa. Y que yo ya estoy viendo que es un catalasa positivo, que es un coagulasa positivo, entonces obviamente yo digo, este es un Staphylo aureus. Entonces, en las pruebas o en las baterías bioquímicas, ¿qué utilizo en las baterías bioquímicas? En las baterías bioquímicas no solamente se utiliza una prueba, se utilizan varias pruebas a la vez. ¿Me estoy dejando entender? Las que me van a permitir, además, llegar a la especie que estoy buscando. Ahora, en las pruebas bioquímicas, como ustedes entenderán, ¿en qué se basan? En los productos finales de su metabolismo o en su forma de crecimiento. O sea que las pruebas bioquímicas, si yo veo que, por ejemplo, veo que en el producto final del metabolismo existen ácidos, ¿qué tipo de bacteria será esa? Si veo ácidos, ¿qué tipo de bacteria será esa? Estafilo. Fermentativa. Muy bien, la respuesta, hay una respuesta que es, las dos han pensado muy bien, las respuestas son correctas, ambas respuestas son bacterias fermentativas. Y podría ser un estafilococo también, porque sabemos que un estafilococo es fermentativo. Entonces, para hacer la batería, para llegar a un estafilococo, por ejemplo, se me ocurre no un aureus, no hago la prueba del aureus, porque el aureus yo sé que es el único coagulasa positivo y de hecho esta prueba ya es una prueba rápida de identificación directa para el estafilococo aureus. Pero para el estafilococo epidermidis, para el estafilococo londinensis y demás, yo no voy a poder usar, ya digamos va a ser coagulasa negativa, ya ok, pero ¿cuál? El epidermidis, el saprophyticus, el londinensis, ¿cuál? Entonces ahí yo puedo hacer una prueba también de, por ejemplo, una fermentativa, puedo hacer una prueba de catalasa, puedo hacer varias pruebas para llegar, y la de novobiosina, para ver si es el saprophyticus o el epidermidis, ¿no es cierto? Entonces, en eso se basan las pruebas bioquímicas. ¿Qué son las pruebas bioquímicas? Se enfocan al metabolismo que desarrollan las bacterias, a la forma de crecimiento de la bacteria en medios de cultivo, a lo que producen las bacterias. Por ejemplo, aquí está la catalasa, hemos dicho, ya, aquí vemos, ¿y qué sería la respuesta aquí? ¿Es catalasa positivo o negativo? Positivo. Positivo, por todas las burbujas de oxígeno que se ven, ¿no es cierto? Ahora, pueden existir otras pruebas, como las pruebas del citrato. ¿Y en qué se basa el citrato? Siempre, fíjense, para llegar a tener un parámetro de comparación, nosotros tenemos que tener un testigo. Este testigo, por ejemplo, es negativo, es decir, aquí no ha crecido ninguna bacteria. Y deberíamos observar, si no crece ninguna bacteria, va a ser citrato negativo. Pero si crece, ¿qué ha pasado? Ha virado de color, de este color verde, verdoso, a este color azul. Yo digo, entonces, este es un citrato positivo. Y ustedes al estar exponiendo van a ver que muchas de las pruebas que menciona el libro de Negroni dice indol positivo, citrato negativo, oxidasa positivo. Es para que ustedes entiendan que estas pruebas se basan en la forma en la cual la bacteria puede metabolizar cierto substrato que se ha añadido a un medio de cultivo. A este medio de cultivo se le ha agregado citrato.
Si lo degrada, entonces vira de color y solamente por la observación macroscópica del color, yo ya puedo decir, esta es una bacteria citrato positiva. Hay muchas bacterias citrato positivos, ¿ya? Y esta forma ya me permite direccionar qué tipo de qué bacteria yo estoy sospechando. Igual aquí, fenildesaminasa. La fenildesaminasa es una enzima, ¿no es cierto? Ustedes saben. Entonces, el testigo, aquí está. ¿Qué testigo es este, chicos? Que no hay cambio y así es como se vería si no hay crecimiento. Entonces, ¿qué testigo es este? ¿Qué testigo es este? Hola, chicos. ¿Qué testigo sería este? ¿Se ha entendido eso de los testigos o no? Porque si no me están respondiendo es porque posiblemente no me han entendido. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Podría La volver, muestra. doctora? A ver, chicos, es como, a ver, si yo quisiera saber si en mi casa hay ratones, ¿ya? Si yo le pongo al ratón un pedazo de queso, así, íntegro, yo voy a saber que si se mantiene íntegro, no hay ratones. Pero si yo veo que hay digamos, una pérdida de sustancia, digamos que sí es positivo porque ha habido ratones. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo estoy poniendo de ejemplo? Un medio de cultivo que me va a decir a mí, ¿saben qué, doctores? Si las bacterias no crecen, se va a observar así el medio de cultivo. Entonces aquí vamos a decir que esta bacteria ha sido incapaz de ¿qué? De desdoblar o de actuar sobre o poner en contacto o poner de manifiesto esta su enzima, que es la fenildesaminasa. Entonces se va a observar así el medio de cultivo. Entonces aquí yo digo, se ha mantenido prácticamente igual. Entonces esta bacteria no tiene esta enzima. ¿Por qué? Porque se mantiene igual a esta que estamos viendo que es un medio de cultivo donde no ha habido degradación o no se ha puesto de manifiesto esa enzima. En cambio aquí, ¿qué ha pasado? Ha cambiado de color. Entonces, por este cambio cualitativo, yo voy a decir, esta sí es una bacteria productora ¿de qué? De esta enzima. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctorita. Ya, entonces, cuando hablamos de testigos, chicos, ¿qué hacemos los testigos? El testigo puede ser, en este caso, ¿es positivo o negativo el testigo? Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque no se ha inoculado ninguna bacteria. Pero también en otras pruebas hay testigos positivos para que los investigadores digan, aquí hay un testigo positivo, aquí hay un testigo negativo. Es decir, un testigo negativo, si es negativo, se debería parecer a este testigo negativo. Es como si no se hubiera inoculado ninguna bacteria, pero aquí sí se ha inoculado una bacteria, pero esta bacteria no es capaz de degradar el citrato. Por eso se dice que es citrato negativa. En cambio aquí, ¿qué ha pasado? Digamos, podemos poner lo mismo aquí. ¿Y cómo debería ser aquí si fuese un testigo positivo? Este sí, miren, ha cambiado de color. Sí, es un testigo positivo. Entonces, esta también es citrato positivo en muchas pruebas, pero para no gastar tanto dinero, o muchas veces se pone solamente el testigo negativo o en otras el testigo positivo para que el bioquímico sepa a cuál pertenece, si ha logrado degradar o si no ha logrado degradar. ¿Para qué? Para que en su informe diga citrato positivo, citrato negativo, fenildesaminasa negativa o fenildesaminasa positiva. Entonces es así como estamos, ¿ya? Igual acá, fíjense, aquí tenemos un medio de cultivo sin inocular. Entonces, si ustedes se fijan, este comportamiento va a ser parecido a este. ¿Qué cosa no se inoculado aquí? A la bacteria.
Pero ¿qué pasa? Que en este medio de cultivo existe este indol. El indol es un substrato. Entonces, chicos, si ustedes van a llegar a conclusiones, vamos a llegar a una conclusión definitiva. ¿Cuál va a ser esa conclusión definitiva? Que a los medios de cultivo se le añade substratos, ciertos substratos. Si yo estoy sospechando de que es, por ejemplo, un estreptococo, ¿yo qué voy a añadir a mi substrato? Un azúcar, porque yo sé que es fermentador. Entonces, al añadirle el substrato y si el estreptococo es capaz de fermentar ese substrato, yo voy a decir, sí, esta bacteria es substrato positivo, fermentativa. Entonces, ¿qué se hace en las baterías bioquímicas? A los medios de cultivos, ¿qué se les había sabido añadir? Sustancias o substratos. Muchas veces pueden ser, como ya han visto aquí, citrato, un substrato que ponga de manifiesto si esta bacteria es capaz de degradar ese substrato, entonces esta bacteria sí tiene esta enzima. A veces es con el fin de hallar alguna enzima, como por ejemplo en la prueba de la coagulasa. ¿Qué cosa yo estoy poniendo en el medio de cultivo? Estoy agarrando 2 medios de cultivo, ¿no es cierto? Y voy a añadir al Staphylococcus aureus. Si veo que se hace un coágulo, entonces es coagulasa positivo. ¿Qué ha pasado? Yo he puesto al estafilococo en un lugar donde hay suero. ¿Y para qué he puesto el suero? Porque yo sé que en presencia del fibrinógeno, el Staphylococcus aureus va a transformar el fibrinógeno en fibrina, en mallas de fibrina, y va a formar el coágulo, aunque el suero esté con algún anticoagulante. Si lo coagula, es positivo y es el estafilococo. ¿Qué he puesto de manifiesto? La capacidad del estafilococo de segregar la enzima. Y en otros casos, ¿qué estoy poniendo al medio de cultivo? Un substrato, una sustancia que si la bacteria la degrada, yo digo, sí, esta bacteria es capaz de degradar este substrato, entonces yo voy a pensar que es una enterobacteria, es una Escherichia coli, porque ha degradado este substrato. Pero si no lo degrada, no había sido la Escherichia coli, entonces tengo que buscar otra prueba que ponga de manifiesto alguna propiedad bioquímica de ese germen. Y las propiedades bioquímicas pueden ser referidas a enzimas que producen los gérmenes, la capacidad que tienen los gérmenes de degradar substratos o la capacidad que tienen los gérmenes en vivir en ciertos medios de atmósferas. Por ejemplo, unos viven en oxígeno, otros no, otros necesitan dióxido de carbono, otros no, otros necesitan pH diferente, unos necesitan pH ácido, otros necesitan pH alcalino, y esas son las baterías bioquímicas. Es todo lo bioquímico. Va a variar tanto, son tantas baterías bioquímicas para identificar a los gérmenes que ustedes solamente tienen que tener una idea, porque ustedes no son bioquímicos. Por ejemplo, miren en este medio de cultivo. Aquí no se ha puesto al microorganismo, pero aquí ya se ha sembrado al microorganismo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo yo sé que este es lactosa negativo y este es lactosa positivo? A ver, ¿cómo me doy cuenta, chicos, de que este es lactosa negativo y este es lactosa positivo? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Alguien me podría decir? Por cómo se ve el medio de cultivo. Exacto. ¿Y qué ha pasado en el medio de cultivo, Kevin? Que se destruyó. No, no se ha destruido, ¿no? ¿Hay un cambio de color o no? Pero Vean, en los dos parece que cambió de color, doctorita. en los dos no han cambiado de color. Es que aquí han crecido las colonias. Aquí no hay ningún microorganismo que haya crecido, pero aquí no, digamos, han crecido las colonias, pero no ha habido este cambio. Aquí parece no sé, un rojo, ¿no es cierto?
Aquí, entonces, porque no ha habido el cambio de color, se dice que esta es lactosa, porque lactosa negativo, porque esta bacteria no ha tenido la propiedad de degradar la lactosa, de fermentarla. En cambio, esta bacteria sí. Entonces, esta bacteria es una bacteria lactosa positivo. ¿Y cómo se ve? Se ve muy, muy claramente. ¿Por qué? Porque ha habido cambio de color, valga la redundancia, en las colonias. Entonces, esto me permite ver a mí que sí ha habido crecimiento y que sí ha habido fermentación de la lactosa porque ha habido un cambio de color en las colonias. Aquí lo que ustedes ven podrías, claro, Kevin, tú dices, pero ha habido un cambio de color también, pero en realidad no ha sido un cambio de color. Aquí lo que ustedes están viendo son las colonias. Las colonias. Pero aquí sí se nota, ¿no es cierto? El cambio de color, ¿sí o no? Sí, doctorita. Ok, lo mismo aquí, miren cómo cambia todo. Aquí dice, este es un testigo positivo. O digo negativo, mil perdones, negativo. Aquí ustedes ven, ¿ha habido cambio de color? A ver, vean solamente esta parte. ¿Ha habido o no ha habido cambio de color? De este a este, ¿ha habido cambio de color? De aquí a aquí. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que este sí ha cambiado. Entonces, aquí ha habido, si esta es la prueba de manitol, como el Staphylococcus aureus, ha cambiado de color, entonces este es manitol positivo. Aquí ha habido cambio de color, este con este. ¿Ha habido cambio de color? Sí, doctor. En este tercer tubo, ¿ha habido cambio de color? No. No, No. Entonces este va a ser manitol negativo. ¿No es cierto? Este ha sido manitol positivo, este es manitol negativo. Aquí, ¿qué es otra vuelta? Va a ser manitol positivo. Y aquí, ¿qué va a ser? Este es el testigo. Este es el testigo. También han puesto aquí uno sin inocular y otro que dé negativo también para que ustedes puedan comparar. ¿Dónde se van a dar cuenta de que sí ha habido cambio? Aquí, porque realmente se nota cualitativamente que ha habido un cambio de color, pero este cambio de color no es así tan tenue como este, ¿no es cierto? Aquí es realmente significativo porque el color ha ido de este color que es un rojo, o sea, un rojo pálido pastel, a este amarillo. Ah, ya, entonces aquí sí ha habido crecimiento y aquí también. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está sin inocular. ¿Y aquí ha habido cambio o no ha habido cambio en este caso? Ha habido cambio, ¿no es cierto? Debería observarse todo acá. Entonces, ¿qué sería este? ¿Positivo o negativo? Nitrato. En este caso, los nitratos han cambiado de color. ¿Por qué se está poniendo nitrato negativo? Seguramente aquí, ¿qué ha faltado, chicos, para que ustedes entiendan esta prueba? Esta prueba de nitratos, ustedes están en este momento hasta confundidos, ¿no es cierto? Porque aquí yo diría, pero aquí ha habido un cambio cualitativo, debería ser positivo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de color, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí dice nitrato negativo y aquí positivo. Ah, entonces, ¿qué ha pasado para que sea positivo y negativo? En realidad, lo que se ha observado aquí es esta producción. Aquí miren, esta partecita es similar a esta. Pese a que está así todo el cambio aquí ha habido, aunque un poco tenue a este nivel, pero ¿qué es lo que se ha visto cualitativamente para decir que este es un nitrato positivo? Esta parte de acá. Entonces, fíjense que muchas de las pruebas, por eso los bioquímicos conocen bastante bien estas pruebas y nosotros como odontólogos no tenemos que hacer estas pruebas. Entonces, ¿para qué estamos llevando esto? Simplemente para entender lo que dicen los libros. Cuando ustedes dicen características generales del germen,
nitrato positivo, todo. Son baterías bioquímicas y pare de contar, porque como bioquímicos, si ustedes fueran bioquímicos, la exigencia debería ser grande, pero son odontólogos. Solamente es para que ustedes entiendan qué pasa con las pruebas bioquímicas. Y las pruebas bioquímicas, ahora sí, la pregunta, yo les puedo preguntar esto ahora sí, porque simplemente es el fundamento para que ustedes entiendan. Las pruebas bioquímicas, ¿en qué se basan, chicos? En el metabolismo, crecimiento. En el metabolismo y las características bioquímicas del germen, es decir, sus características metabólicas, sus características de actividad sobre ciertos sustratos. En el fondo son todas esas propiedades del metabolismo. Acuérdense, ¿qué es metabolismo? El metabolismo se refiere a una serie de reacciones bioquímicas de anabolismo y catabolismo. En eso se basan. Y ciertas bacterias hacen algo y otras no. Es igual que a nosotros. ¿Cómo nos clasificarían de acuerdo a nuestra característica respiratoria? Todos los seres humanos somos aerobios porque vivimos de oxígeno. Exacto, entonces la prueba es respiración, porque si me quitan la respiración yo me voy a morir. Pasa lo mismo en las bacterias. Entonces todas estas pruebas bioquímicas se basan en eso. Y hay ciertas características bioquímicas que permiten tipificar o ayudar a encontrar la especie. Por eso cuando ustedes hacen trabajos de investigación, a mí me buscan. El otro día, sin ir lejos, me busca una señorita y me dice, doctorita, ¿sabe qué? Estamos haciendo un trabajo de investigación en bioquímica y estamos buscando las bacterias que están antes y después de un tratamiento de conductos. Yo le he dicho, qué magnífico. Pero a ver, yo les voy a subir puntos para parcial ahorita. Les voy a subir puntos para parcial. ¿Qué debería considerar su compañera para hacer estas pruebas? A ver, ¿qué debería? Quiero ver quién me responde. ¿Costo de cultivo? Puede ser el costo de cultivo, muy bien, Kevin. A ver, Nicole. Puede ser su metabolismo. Su metabolismo, ya. ¿Por qué el costo de cultivo sería un limitante, Kevin? Porque creo que en tranquilidad bucal hay bacterias que requieren un medio de cultivo con altos requerimientos para poder crecer. Sí, pero ¿saben cuál es la principal limitante? ¿Saben cuál es la carga bacteriana que hay en un proceso periapical? ¿Tienen alguna idea de cuántas bacterias están involucradas en un proceso periapical? Las bacterias, doctora. A ver, Malenita y después Nicole. En un proceso apical, doctora, hay miles de bacterias porque al simple hecho de hacer el tratamiento de conducto tiene que aislar para que no se contamine más. Claro, amor, esa es la respuesta correcta, Malena. O sea, va a haber tantas especies bacterianas, chicos, tantas especies. Imagínense que quieran identificar todas esas especies y ahí viene lo que tú dices, Kevin. Para que yo pueda tener e identificar todas las bacterias que hay en un previo al tratamiento de conducto y después del tratamiento de conducto, yo debería utilizar tantos medios de cultivo para identificar a tantas bacterias. No podemos, o sea, no tenemos los recursos económicos para llegar a ese nivel. En otros países sí, porque hay un apoyo importante a la investigación. Pero a veces, ¿a qué nos limitamos? A encontrar a los verdaderos gérmenes fastidiosos. ¿Y cuáles son los más fastidiosos en un medio de cultivo? Prácticamente hay dos que son los más molestosos, el Enterococcus fecalis y la Candida albicans. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a esos
O si queremos, porque hemos estudiado estafilococos y hemos dicho, los estafilococos aureus también pueden ser, ya vamos a tener que limitarnos a encontrar 1 o 2, porque ¿cuántos pacientes vamos a testear? Solamente pongan unos 10 pacientes. 10 pacientes. Y es una prueba sumamente, es una muestra muy reducida. ¿Cuántos pacientes acuden a la clínica? Pongamos que acuden 100. Para que sea una muestra representativa, tenemos que tener un paquete estadístico, se hace ¿cómo les puedo decir? Una fórmula estadística para que ese trabajo de investigación sea significativo, no es hacer nomás por hacer. Y voy a tratar de encontrar todas las bacterias. En un medio de cultivo creen que me van a crecer todas las bacterias, pero ¿y cuál es cuál? ¿Qué bacteria es? Y además crecerán, como tú decías, Kevin y Malena. ¿Ustedes creen que van a crecer anaerobios en condiciones así como hemos hecho de la prueba de hisopado nasal? No, chicos, para que crezcan esas bacterias, como acabo de decirles, necesitan condiciones igualitas a las nuestras. Entonces, los laboratorios de bioquímica le tienen que crear un ambiente de anaerobiosis, porque en el fondo de conducto viven en anaerobiosis. Y hacer un cultivo de anaerobios me sale casi 600 bolivianos por medio de cultivo. En 10 pacientes nomás se me irían 6.000 bolivianos. Ahora, tal vez han cambiado la parte económica, no lo sé, pero miren, chicos, de un tiempo a esta parte antes estábamos bien. Ahora todo está subiendo. Hasta los disquitos de novobiosina que hemos utilizado para saber si eran estafilos, para ver si era pseudomona, para todo hemos utilizado medios de cultivo selectivos. Entonces, querer hacer una investigación así, creo que me va a resultar inviable. Entonces, si ustedes quieren hacer investigación, tienen que saber, voy a ponerme a pensar cuánto va a ser mi muestra, si es representativa, no es representativa. Yo tengo que ver el contexto. Ya les he dicho, no es así nomás empezar una investigación. Es muy lindo, es muy wow pensar que yo puedo llegar a determinar qué especie es, que todo en un cultivo, sí, pero ¿cuánto me representa? ¿Cuánto me representa? Por eso, cuando los chicos hicieron la tesis, les hemos pedido a ustedes que les ayuden, porque solamente en 10 estudiantes, que costaba a 15 bolivianos el medio de cultivo más su interpretación, tenía que pagar los chicos 150, y ustedes han sido 1.500 bolivianos. Y aparte han tenido que comprar, ¿qué cosa? El medio de transporte, que era el suero fisiológico, para cada uno comprar bolsas Ziploc, tenían que devolverles el cepillo dental. En el caso de los estafilos, tenían que comprar los discos de novobiosina. Y solamente, fíjense, es que tenemos que saber sacar muestra de una población X, cuánto de muestra. Y es así, ¿no? Entonces, pasa que muchas veces nosotros tenemos la mejor de las intenciones en identificar bacterias y saber si mi tratamiento es eficiente o no, pero van a tener que limitarse y para eso tienen que estudiar qué bacteria es la significativa, quién me está causando ese proceso refractario. Y para llegar muchas veces a la identificación se utilizan estas pruebas bioquímicas. Ahí está otro ejemplo, el rojo de metilo, la ureasa. Creo que ustedes sí han hablado de la ureasa positiva, ureasa negativa, en estafilococos han hablado. Entonces, fíjense que la batería bioquímica es la que nos ayuda a encontrar la especie. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hola, hola. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Pero ha quedado claro? Ya, ok. Nos iremos a esto, características serológicas. Las características serológicas son pruebas que se realizan tomando como muestra sangre. Y en una característica serológica, ¿qué nos vamos? ¿Cuál es el fundamento de una característica serológica? Es detectar la presencia de anticuerpos o de antígenos en sangre.
Es eso. Más de las veces lo que buscamos es la presencia del anticuerpo. La mayoría de los laboratorios de bioquímica tienen al antígeno como carnada. Entonces, ¿qué se busca en la sangre del paciente? Conste, los anticuerpos son una forma de expresión ante un antígeno específico. Un anticuerpo, saben ustedes que ya tiene una formita determinada en su fracción FAB. O sea que un anticuerpo, si digamos, yo digo, voy a hacer una prueba, si yo sospecho de que tengo COVID, ¿qué han hecho en la pandemia? Les han hecho reacciones serológicas de ELISA para ver si había el anticuerpo contra una parte del virus, contra un peplómero. Si hay reacción antígeno-anticuerpo, listo, era positivo. Y muchas de las pruebas que se utilizan para la identificación del germen que me está causando la enfermedad se basan en reacciones serológicas. Entonces, si nosotros nos acordamos, las bacterias tienen partes. ¿Qué partes tiene una bacteria? Por ejemplo, flagelos. A veces le cortamos los flagelos a la bacteria para ver si hay anticuerpos contra este antígeno flagelar, antígeno H flagelar. O si no, en el lipopolisacárido podemos encontrar antígeno osomático. La presencia de la bacteria que hace estimula la formación de anticuerpos altamente específicos. Y estas pruebas serológicas entonces permiten la identificación de ese germen desconocido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos? Ahí no quiere dar la animación, qué raro, ahí está, ya, está cargando. Entonces, nosotros sabemos que en sangre transitoriamente pueden haber bacterias, ¿no? Que van de un lugar a otro. Y cuando tomamos sangre, ¿qué encontramos en la sangre? La presencia de anticuerpos, ¿ya? O a veces buscamos al antígeno. Entonces, en una reacción serológica, buscamos la presencia del antígeno o la presencia del anticuerpo. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos al antígeno. Si el antígeno entró a nuestro cuerpo, de hecho, nuestro sistema inmune va a formar anticuerpos opsonizantes contra este antígeno. Entonces, ¿qué trato de encontrar yo? Si el laboratorio tiene el antígeno, buscamos a los anticuerpos en la sangre del paciente. Si el laboratorio tiene al anticuerpo, ¿qué buscamos en la sangre del paciente? Buscamos al antígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cuando hay estas reacciones donde, digamos, este es una base, digamos, ahorita les voy a mostrar la reacción de ELISA. No me voy a adelantar porque les he traído todito esto y les voy a explicar qué es cada paso, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la reacción serológica es una reacción antígeno-anticuerpo. Así son nuestros anticuerpos en la vida real. Este es un antígeno y este es un virus y es un virus envuelto. Y la reacción es antígeno-anticuerpo. El anticuerpo siempre opsoniza y el anticuerpo tiene una forma totalmente determinada frente a los peplómeros del antígeno, ¿no? Ahora, las pruebas de serología son tres básicamente. Las pruebas de aglutinación, las pruebas de floculación y las pruebas de sedimentación. A ver, vamos a hablar aquí qué es una prueba de aglutinación. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo qué cosa, un portaobjetos, ¿no es cierto? En este portaobjetos, lo que se hace aquí, como dice, ¿no? Se está emulsificando las colonias en una gota de suero salino mezclando con formol sobre el portaobjetos. ¿Para qué se hace esto? Para que tengamos aquí al antígeno, o del suero, perdón, aquí del suero del paciente. ¿Qué le vamos a añadir a esta muestra? Si ya tenemos la gota que tiene a los anticuerpos, el suero del paciente, ¿qué se añade después? Se añade al antígeno. O al revés, si yo pongo aquí al antígeno, ¿qué voy a añadir luego? La gota del paciente.
Si yo veo una reacción como ustedes están apreciando en esta tercera imagen que está muy pixeleada, van a disculpar, aquí ¿ha habido la presencia de estos grumitos? No, aquí ha habido la presencia de grumos. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la prueba de aglutinación es positiva y por lo tanto, si la persona está enferma, por ejemplo, de salmonelosis. Si yo lo veo esto molecularmente, ¿qué había sido la prueba de aglutinación? Entonces, en la prueba de aglutinación, yo puedo poner en esta gotita que están viendo aquí, puedo poner al antígeno o puedo poner al suero del paciente. Si pongo el antígeno, entonces imagínense aquí que está, digamos, un virus X. Luego, ¿qué he hecho? He añadido el suero del paciente y en el suero del paciente yo voy a encontrar el anticuerpo. Si empiezo a observar estos grumos de aquí, estas agrupaciones tan grandes que al ojo se pueden observar, entonces yo me tengo que imaginar que ha habido esta prueba de aglutinación. Se ha aglutinado el antígeno con el anticuerpo. Y aquí puede venir otro anticuerpo, aquí otro anticuerpo y se forman así grumos gigantescos de anticuerpos. Aquí puede venir otro antígeno. A esta partecita otro anticuerpo. O sea, lo que se les está mostrando aquí es una prueba de aglutinación directa. ¿Por qué directa? Porque el antígeno está reaccionando directamente contra el anticuerpo específico que estaba en la sangre del paciente. Entonces, esta prueba de aglutinación directa, esta también es directa. ¿Por qué es directa? Porque no hay ningún intermediario. Es directamente el antígeno con el anticuerpo. Esa es una prueba de aglutinación directa. Aquí también, ¿qué es esta prueba? Es una prueba antígeno-anticuerpo y es una aglutinación directa. Directa. Bien, chicos, es una aglutinación directa. Aquí también, miren, ¿qué es esto? A ver, ¿qué sería esto? Rápidamente. El antígeno, doctorita. El antígeno. Al antígeno, ¿qué se le ha añadido? ¿Qué sería esto? Los anticuerpos. Los anticuerpos. ¿Y aquí qué ha pasado? Se han aglutinado. Y se ven esos grumos, ¿no? Que hemos visto en la prueba y se puede ver a simple vista porque son tantos antígenos y tantos anticuerpos que se aglutinan tanto. Aquí solamente es una muestra chiquitita, porque tampoco se trata de que se les muestre así, ¿no es cierto? Pero sí podemos ver en la vida real cómo es y es así como una aglutinación. Esta es una aglutinación directa porque la reacción es antígeno-anticuerpo directamente. Pero ahora miren esta otra prueba. ¿Qué tenemos aquí? Al antígeno. ¿Qué ponemos digamos aquí está este pocillo donde hemos puesto al antígeno? ¿Qué le hemos añadido? La sangre del paciente, ¿no es cierto? Y se han aglutinado, pero miren, la aglutinación aquí es diferente porque cada anticuerpo se ha ido a unir a solo un antígeno y la aglutinación no se está dando en masa. Individualmente va a parecer que es una aglutinación falsa, es decir, que puede darnos un falso positivo. Entonces, ¿qué le añadimos? Un anticuerpo. ¿Qué hace el anticuerpo? Este anticuerpo se va a ir a unir a las fracciones FC de los anticuerpos y van a provocar realmente aquí una aglutinación gigantesca que me va a permitir a ver a mi observador cómo se observa así como grumitos grandes en el portaobjetos. ¿Me he dejado entender? Entonces, ¿cuándo se llama aglutinación indirecta? Cuando existe un intermediario. ¿Qué intermediario por lo general se había sabido utilizar? Un anticuerpo que permite que esta aglutinación sea de mayor magnitud. ¿Me estoy dejando entender? Por favor, respóndanme para ver si me entendieron o no me entendieron.
Sí, doctorita. Doctorita, Gracias. Entonces, chicos, ¿a qué doctorita, conclusión llegamos? Que las pruebas de aglutinación, que son un tipo de reacción o prueba serológica, puede ser una aglutinación directa cuando es antígeno-anticuerpo, así como ustedes están viendo. Pero otras veces se necesita, ¿qué cosa? Un anti-anticuerpo para producir una reacción mucho más grande, más macro. Entonces aquí, cuando hay un anti-anticuerpo, la prueba serológica es directa o indirecta. 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 Ahora ustedes, siendo, digamos ahora, solamente por razonamiento, ¿cuál de las dos pruebas utilizarían más? ¿Una prueba serológica directa o indirecta? Una directa. una doctorita, Una directa. Ya, ¿quién más ha contestado? directa, Malena, doctora. Malena, a ver, ¿qué has dicho? ¿Directa o indirecta? Yo dije directa, doctora. Ya. Kevin, indirecta, doctorita. indirecta. ¿Alguien más? Porque No, solo hay doctora, dos opciones, ¿no? Directa, doctora. Ya. La respuesta correcta es más, se utiliza más las indirectas. ¿Por qué? Porque la reacción es más grande, es más magnificada. Entonces se prefiere una indirecta que una directa. Ahora, hay otras enfermedades que obviamente van a preferir la directa, pero dentro de las más usuales son las indirectas, ¿ya? Ok, ahí está, de aglutinación nuevamente. Aquí tenemos una muy interesante. ¿Qué estamos viendo? Glóbulos rojos. Aquí está el antígeno y aquí está el anticuerpo. Y miren lo interesante, muchos antígenos se unen a los glóbulos rojos. Y gracias a esta unión se puede hacer una hemoaglutinación, ¿no es cierto? ¿Por qué es una hemoaglutinación? Porque hay glóbulos rojos. Y como son células grandes, se va a ver grande esto. Y hay las hemoaglutinaciones, se utilizan, por ejemplo, para identificar enfermedades parasitarias, por ejemplo. Cuando ustedes hablen de hemoaglutinación, se está refiriendo, por ejemplo, a este tipo de aglutinación. Aquí ya se han utilizado cuántos tipos de recursos, hematíes más antígenos más anticuerpos. ¿Qué les parece? Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de reacciones serológicas, creo que con esto hemos terminado de agotar el tipo de reacción serológica por aglutinación. Ahora vamos a hablar el tipo de reacción por floculación, ¿ya? Aquí yo tengo otra vuelta mi portaobjetos, o aquí son unos, ¿cómo les puedo decir? Así como unas losetas, son pequeñas losetitas que tienen estas depresiones como piscinitas, en las cuales se va poniendo de acuerdo a lo que ha llegado, digamos, las pruebas, los fluidos de ciertos pacientes, digamos, a veces se necesita hacer 3, a veces inclusive se va cambiando la concentración, ¿ya? Y a veces las losetitas son bien grandes. Van a ver, les voy a hablar más ratito de lo que es la reacción de ELISA, pero bueno, vamos a dar el ejemplo aquí de solo uno. ¿Qué está ocurriendo? Aquí están viendo números y digamos que esos números corresponden a 7 u 8 pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la muestra, ¿no es cierto? Aquí puede ser entonces, ¿qué puede estar presente aquí? O estamos buscando al antígeno o estamos buscando al anticuerpo. Entonces, ¿qué están viendo aquí? Primero se va a ir a depositar. Hagamos de cuenta que aquí vamos a depositar al antígeno. En este tubito entonces está la sangre del paciente, en la cual nosotros, ¿qué vamos a buscar, chicos? A los anticuerpos. A los anticuerpos, porque aquí hemos puesto lo que conocemos. El laboratorio de microbiología conoce al antígeno. Lo que no conoce es el anticuerpo. Y para hacer la reacción de floculación se utiliza esta varilla, se hace un movimiento circulatorio. ¿Para qué? Para como que mezclar
Aquí sé qué se está haciendo, se está como mezclando, ¿qué cosa? El suero del paciente con la gota del suero fisiológico, por ejemplo, que contiene al antígeno y se mezcla. Una vez que se hace eso, tenemos estas respuestas. Es como si aquí hubiera así como burbujas, como no sé, algo así. ¿Y qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado aquí, 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 aquí? Para esa reacción, ¿cuáles son los positivos? Díganme los números. Para la reacción de floculación, ¿cuáles han dado positivo, chicos? El 1 y el 2, doctorita. El 1 y el 2, porque aquí hay como si fuese la prueba de la coagulasa, más o menos, digo, de la catalasa, como si fueran, no sé, burbujas, espuma, igual aquí, pero aquí nada. Aquí, este es un débilmente positivo, pero se debe considerar como negativo porque no se aprecia de esta manera. Y aquí nada, nada, nada. Entonces, el paciente número 1 sí es positivo para esa prueba, lo mismo que el paciente 2. Estas pruebas se llaman pruebas serológicas de floculación, que es diferente al de aglutinación. De aglutinación parecen masas. Aquí parecen como burbujas, como una espuma. Ese es de floculación. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, la de precipitación no está aquí, lamentablemente van a disculpar. Cuando se hace una reacción antígeno-anticuerpo y en la reacción antígeno-anticuerpo, en el medio de cultivo, sí, a ver, creo que he visto una, ¿no? Voy a utilizar, por decirles ¿ya? Me voy a inventar. Si yo veo aquí al fondo, así como un precipitado, como leche cuajada que se va al fondo, es una reacción serológica de precipitación. ¿Por qué se llama precipitación? Porque la reacción se ha ido al fondo, ha precipitado, se ha sedimentado. Entonces, las reacciones serológicas pueden ser de aglutinación, y sabemos que la aglutinación puede ser de aglutinación directa, de aglutinación indirecta, bueno, esa hemoaglutinación que utiliza, la de floculación, cuando parece que hubiese así como espumita saliendo, y la de precipitación que se va al fondo como leche cuajada, abajo. Esos son tres tipos de reacción serológica. Pero también existen reacciones serológicas en las cuales se marca ya sea al antígeno o al anticuerpo. En este caso, como ustedes están viendo, aquí ustedes tienen los antígenos. Miren, aquí dice, yo tengo un antígeno, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre este antígeno y este otro antígeno? Que este otro antígeno está siendo marcado. Pero ¿y cómo está siendo marcado? Porque tiene esas cositas, ¿no es cierto? Ahí están viendo como unos rombitos. ¿Y estos qué son? ¿Qué son estos rombitos? O aquí en este otro ejemplo. El antígeno, fíjense, es porque este es el anticuerpo. Ya por la forma ustedes ya tienen que saber que este es el anticuerpo. Aquí hay dos tipos de antígenos. Uno que no tiene nada de marca y otro que sí tiene una marca. Esta marca es una sustancia radioactiva. Si estos por ejemplo, este antígeno va a entrar en contacto con este anticuerpo, esta sustancia radioactiva emite una radiación y dice que es positivo. ¿Por qué? Porque ha emitido una radiación. Aquí, por ejemplo, ha habido una reacción antígeno-anticuerpo, pero aquí yo no me voy a dar cuenta. Si yo quiero utilizar este sistema que se llama radioinmunoanálisis, que se abrevia como RIA, ¿por qué radio? Porque ¿con qué se está marcando a los antígenos, chicos? ¿Con qué se está marcando a los antígenos? Aquí lo dice. ¿Isotipos? Con radioisótopos. Entonces, el antígeno marcado
si reacciona con el anticuerpo, ¿qué va a pasar con el radioisótopo? Va a emitir una radiación que cuando se ve en el microscopio, ahorita les voy a, no creo que me he traído. Bueno, les voy a mostrar, tengo ahí un videíto. Desprende una luz. Entonces, si hay luz, ¿qué quiere decir? Que esa reacción ha sido positiva o negativa. Positiva. Positiva. Y entonces, a esa reacción que se había llamado, cuando el antígeno está marcado con radioisótopos, ¿qué se llama la reacción, chicos? ¿Qué se llama esta reacción antígeno-anticuerpo? Aquí ha habido unión. Entonces, de hecho, yo tengo que pensar que esta reacción es positiva porque el paciente tiene, en este caso, ¿qué se conocía? En el fondo del pocillo, ¿qué estaba? El anticuerpo. ¿No es cierto? Este fondo, ¿y esto para qué? Es que este es un ensayo previo. Aquí se puede decir que se ha hecho un tipo de testigo positivo para que uno sepa que el estudiante aprenda cuándo es positivo, cuándo es negativo. En este caso, se les está dando a ustedes las dos cosas. El laboratorio les está enseñando que aquí hay un anticuerpo y aquí va a estar el antígeno marcado con el radioisótopo. Entonces, cuando el radioisótopo va a ir a emanar su luz, entonces en ese caso es positivo. Ahora, en la vida real, ¿con qué trabaja? A ver, esta pregunta también va a ser para puntos. ¿Con qué se trabajaría? El laboratorio aquí, ¿con qué trabaja, chicos? ¿Qué conocen el laboratorio? Por simple lógica, ¿qué conocería el laboratorio? ¿Conoce al antígeno o conoce al anticuerpo? Al antígeno. Muy bien, chicos. Se van a llevar puntos. Malena, te vas a llevar puntos. Kevin, te vas a llevar puntos. Nicole, puntos. Doctora, fui yo. ¿Perdón? Fui yo, doctora. La que Sí, yo sé, pero desde hace rato también Malena participó y les estoy diciendo quiénes se han llevado puntitos. Entonces, chicos, se conoce el antígeno. ¿Por qué? Porque está marcado con el radioisótopo. Por esa simple razón, porque en nuestra sangre no va a haber un antígeno marcado con radioisótopo. Entonces, si yo tengo conocido al antígeno marcado con el radioisótopo, ¿qué estoy buscando en la sangre del paciente? Al anticuerpo. Listo, el anticuerpo. Entonces, si hay el contacto, entonces, ¿qué va a ser? Una reacción positiva y entonces se le tiene que informar nomás pues al paciente de que es positivo para esa enfermedad porque ha habido los anticuerpos. Esta reacción serológica que requiere de estos radioisótopos que se había llamado RIA, no se van a reír pues en el examen. ¿Qué quiere decir RIA? Radioinmunoanálisis. Exacto, radioinmunoanálisis. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Radio porque el antígeno está marcado con un radioisótopo. Inmuno porque es una reacción antígeno-anticuerpo y es un análisis. ¿Listo? Así de claro. Nos vamos a ir al ELISA. ¿Qué es el ELISA, chicos? El ELISA se conoce como la prueba. El ELISA significa todo esto. Enzimo, es decir, que yo voy a utilizar enzimas. Inmuno, tengo que utilizar la reacción antígeno-anticuerpo y es un ensayo de reacción antígeno-anticuerpo que utiliza una enzima. El ELISA, y eso significa, ELISA significa todo esto abreviado, ¿ya? Voy a empezar a describir el método de ELISA directo. Esto es un pocillo, por si acaso. Este es un pocillo. Quiero mostrarles cómo son los pocillos de ELISA. Les voy a mostrar, porque aquí no está, aquí está.
Este es un pocillo. Lo que vamos a ver ahorita, estos son los pocillos de ELISA. Y lo que yo les voy a mostrar paso a paso es lo que está ocurriendo aquí en este pocillito, en este huequito, ¿ya? Y después les voy a mostrar por qué ha dado este color y todo. Ok. Entonces, empecemos. ¿Qué tipo de reacción primero vamos a ver? Un ELISA directo. Para hacer el método de ELISA directo, ¿qué se conoce? ¿Qué conoce el laboratorio? A ver, díganme, ¿qué se partan? ¿Cuál es el punto de inicio? El laboratorio conoce. El antígeno. Muy bien, no, está mal. Aquí, ¿qué están viendo? Pues, Anticuerpos. El anticuerpo. Cuerpo. exacto, conocen el anticuerpo y está con un líquido. Y este es el pocillito de ELISA. Muy bien, se conoce el anticuerpo. Entonces, ¿qué se va a buscar en la sangre del paciente, chicos? Al antígeno. Al antígeno. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, aquí se les está poniendo dos pocillos. Uno para que sepan cuándo es positivo y otro es el que vamos a hacer de un paciente X, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los pocillos, ¿ya? Y ahí dice que estos artefactitos son de PVC y estos son los micropocillos o microplate que se llaman, que, bueno, vienen ya en avíos comerciales. Este anticuerpito ya está pegado aquí y así nos venden, ¿ya? Y luego se pone este líquido, que es muy importante. Ya, muy bien. ¿Qué se está poniendo acá? La gota de sangre, o sea, el suero del paciente. Y ahora vamos a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Por la forma del antígeno, ustedes ya se van a dar cuenta de que aquí sí va a haber unión y aquí no, o sí. Aquí está por eso el ejemplo 1 y aquí está el ejemplo 2. Este es el ejemplo de un paciente que sí va a dar positivo y este va a ser el ejemplo de un paciente que va a dar negativo. A ver, veamos. Entonces, sí, miren, por la formita, sí hay reacción. Antígeno, anticuerpo. Muy bien. ¿Y aquí habrá reacción antígeno-anticuerpo? No. Entonces, después, ¿saben qué hacen? Se extrae el sobrenadante. Esto se llama sobrenadante, lo extraen, se aspira. Y vamos a vaciar. Vacío. ¿Para qué? Para asegurarnos que sí, aquí realmente ha habido la reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, aquí no ha habido reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a poner de nuevo otra vuelta el líquido. Ya. Lo interesante de la ELISA, porque se llama ELISA porque utiliza una enzima, ¿no es cierto? ¿Qué será esto de rojo? Es el anticuerpo. Es el mismo anticuerpo que este que está aquí abajo, o sea, es un anticuerpo conocido, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se lo ha marcado con una enzima, ¿ya? Entonces esto se pone en el avío, ahí se pone, digamos, digo en el procedimiento, viene en el avío que nos venden. Como este anticuerpo es el mismo, miren aquí se hace un tipo técnica sándwich, en medio del cual queda el antígeno atrapado. Como aquí no hay nada, no va a haber eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen que tiene que pasar luego? Se tiene que extraer otra vuelta el líquido, ¿no? ¿Para qué? Para que se quede esto bien, aquí bien adherido y aquí nada, porque aquí es negativa la respuesta. Otra vuelta se pone el líquido. ¿Qué creen que se va a poner? ¿Qué creen ustedes que se debe de añadir en el siguiente paso? ¿Qué creen que se debe añadir en el siguiente paso? Ya pues participen, levantando la manito o abriendo su micrófono. ¿Nadie se anima? ¿Qué les importa si se equivocan? Vamos. Bueno, yo les voy a decir. Ay, fuerte. ¿Qué? ¿Algún A ver, sustrato, doctorita? Ya. Y Saraí, ¿tú qué querías decir? Sí, Kevin, la respuesta es correcta.
se añade un substrato. ¿Por qué se tiene que añadir un substrato? Porque este anticuerpo está marcado con una enzima. Entonces la enzima tiene que degradar algún substrato. Entonces se añade al substrato. Entonces, si aquí está la enzima, va a degradar al substrato. ¿De qué color ven el substrato? De color medio, bueno, aquí va a ser de color medio verdecito, ¿no? Miren, y la enzima ha actuado aquí y aquí no, obviamente, porque aquí no se ha fijado ningún antígeno, no hay anticuerpo, o sea, esto ya está. Por lo tanto, al haber la enzima actuado sobre ese substrato, el líquido cambia de color. Y ese es un ELISA positivo. ¿Y cómo yo veo? Por eso los avíos vienen así y son totalmente cualitativos en el sentido de que yo me voy a dar cuenta cuando da positivo y cuando da negativo. Si hay un cambio azul, es positivo. ¿Cuántos pacientes han sido testeados aquí? Miren, ¿cuántos pocillos? Por cada pocillo es un paciente. En un avío comercial, entonces yo puedo testear hasta 50 pacientes. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y aquí cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 más, aparte hay 12, ¿no es cierto? Casi 90 pacientes, casi en un solo avío de 90, ¿no es cierto? Aproximadamente. Y de esos yo ya puedo saber quiénes han dado positivo por esto, porque los que están de amarillo han dado negativo y los que han cambiado de color son positivos. Este es el ELISA directo. Ahora, veamos el ELISA indirecto. En el ELISA indirecto, ¿qué se conoce, chicos? ¿Qué está pegado en el fondo del pocillito? El antígeno. Antígeno. Está pegado el antígeno. Muy bien. Entonces aquí se conoce al antígeno, ¿no? Ahí está el antígeno en el fondo. Se conoce al antígeno. ¿Ok? Lo mismo. Entonces aquí, ¿qué se está echando? El suero del paciente, ¿no es cierto? ¿Y qué estoy buscando en el suero del paciente, chicos? Al anticuerpo. Anticuerpos. Cuerpo. Al anticuerpo. Al anticuerpo. Muy bien. ¿En cuál va a reaccionar? ¿En el ejemplo 1 o en el ejemplo 2? Ustedes deberían decirme en los dos ejemplos. Porque aquí ha habido un error del anticuerpo. Debería tener otra formita. Pero miren, aquí ya les está indicando que este anticuerpo no tiene esta formita. Pese a que en la animación o en la imagen parece que fuese, pero no es así, ¿ya? Entonces, siempre hay que sacar, extraer el líquido. Cambiar. Y ahora, ¿qué se está utilizando en el ELISA indirecto? Un anticuerpo. Si se fijan, hace rato el anticuerpo utilizado era rojo, era el mismo, este mismo anticuerpo conocido por el laboratorio, pero marcado con la enzima, por eso sigue rojo. La diferencia es que está marcada con la enzima. En cambio aquí, el anticuerpo es otro. Si se fijan, es de color verde, porque el propósito de este anticuerpo es fijarse al anticuerpo, no al antígeno. Fíjense, se echa y miren, ¿dónde se está fijando este anticuerpo? Al anticuerpo del paciente que se ha unido al antígeno conocido. Por eso, el laboratorio tiene conocido el antígeno y también tiene preparado el anticuerpo marcado con la enzima. ¿Qué se hace luego? Se extrae. Luego se pone el líquido y después, ¿qué tenemos que echar aquí, chicos? El substrato. El substrato, para que la enzimita lo degrade. Aquí, como está fijado y aquí no se ha perdido, como en este caso, entonces aquí va a haber reacción y va a haber cambio de coloración. Y este es el ELISA indirecto. En otras palabras, todo lo que es indirecto utiliza un anticuerpo. ¿Se entendió? Sí,
Muy bien, y es así de tranquilo y de claro como tenemos que ver. Entonces, de este lado es positivo y este es negativo, ¿sí? Y ahí están los resultados que se observan, ¿no? Entonces, así se hace tanto para enfermedades virales como para enfermedades bacterianas, ¿ya? Hay muchas enfermedades bacterianas. Aquí les voy a mostrar. Hay hartos ELISAs aquí que les he traído, pero a ver, vamos a ver este. Está tardando mucho, no sé por qué. No quiere dar, ¿no? Está desde esta mañana así mi computadora, no sé por qué. Aquí también hay, ¿no ve? ELISA directo, ELISA indirecto. Y esta es la que quiero mostrar. A ver, vamos a ver si está corriendo. Ahí está. Ahora sí está corriendo. Esta es la micropipeta. El laboratorio, ¿qué va a conocer, chicos? Miren, el laboratorio va a conocer a los anticuerpos que los van a pegar, ¿dónde? En el pocillo. Ahí están los anticuerpos. Entonces, en la sangre del paciente, ¿qué se espera conocer? Al antígeno. Y después utilizamos el anticuerpo, pero ¿cuál es la diferencia? De que este anticuerpo está marcado con la enzima. Y luego, ¿qué se echa? El substrato. Ahí está, el substrato. Como la enzima va a actuar sobre el substrato, va a cambiar. Ven, esto, lo bonito de este es que es el color azul. Ahora, el ELISA indirecto, ¿qué se conoce? En el ELISA indirecto se conoce al antígeno, que está pegado en el fondo del pocillo. Luego, la sangre del paciente. Como estos anticuerpos son del paciente, yo no puedo utilizar el mismo anticuerpo, ¿no ve? Entonces, utilizo un anticuerpo marcado con la enzima. Se echa, ¿qué cosa? El substrato reacciona y cambia a color azulito. ¿Se ha entendido, chicos? Chicos. Sí, Ok, esta es la reacción de ELISA. La de inmunofluorescencia. Más o menos hace rato ustedes tendrían que ver así en el RIA, más o menos así, y en vez de que sea una sustancia fluorescente, es una sustancia radioactiva, un isótopo radioactivo. Igual aquí, miren, en la inmunofluorescencia, ¿qué se va a utilizar? Lo que se va a conocer aquí es el anticuerpo, que está marcado con una sustancia que se llama la fluoresceína. Cuando hay reacción antígeno-anticuerpo así directo, entonces es una reacción de inmunofluorescencia directa. ¿Y cómo se observa en el laboratorio? Así. ¿Y cuándo es una inmunofluorescencia indirecta? Cuando se va a utilizar el anticuerpo que se fija al anticuerpo del paciente y aquí está el antígeno. Como en el caso, lo mismo que han entendido de ELISA, lo traspolan aquí a la inmunofluorescencia. Es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el ELISA se marca con una enzima y en la inmunofluorescencia, ¿con qué se está marcando? con la fluoresceína. Con la fluoresceína. Y cuando hay esta reacción, se mira aquí y si ven esto, ¿qué es la prueba? ¿Es la prueba positiva o negativa? Positivo. Positivo, y le tienen que decir nomás al paciente si es prueba positiva, ¿para qué? Digamos, se me ocurre, para hepatitis. Listo. Sí, entonces estos tipos, ustedes cuando vayan exponiendo ya saben qué es el ELISA, ya saben qué es inmunofluorescencia, ya saben qué es RIA, ya saben qué es una aglutinación directa, indirecta, ya saben qué es una reacción de floculación, una de precipitación, una de hemoaglutinación. ¿Ya? La importancia, ¿por qué es importante conocer estos procedimientos de laboratorio? Porque nos dan, ¿qué cosa? El diagnóstico, chicos, porque nos permite identificar al germen que está causando la enfermedad, ¿no? Y es una reacción antígeno-anticuerpo y eso no lo olviden nunca. La acción patógena. Esto sobre todo se da en procesos de investigación.
Y esto es para determinar si la bacteria es patógena o no. Y la única forma de determinar si un microorganismo es patógeno es utilizando seres vivos. Nosotros como humanos no podemos ser pues conejillos de indias. Entonces, ¿qué se utiliza? Animalitos de laboratorio. Dentro de los animalitos de laboratorio se han utilizado un sinnúmero de animalitos de laboratorio, desde perritos hasta monitos y también hasta ratoncitos y ratas. Y conejos, los cobayos. ¿Cuáles son los que se utilizan más en laboratorio de investigación? Los ratones. Los ratones genéticamente modificados, porque un ratón puede tener microorganismos. Entonces, para que las pruebas sean fidedignas, los ratones tienen que estar exentos de microorganismos, es decir, ser noctobióticos. ¿Qué es un animalito noctobiótico? Es aquel que no tiene microorganismos en todo su cuerpito, ni en su boca, ni en su intestino, ni en la superficie. Por eso son ratoncitos manipulados genéticamente en laboratorio. Ya son manipulados y dentro de esos están los ratoncitos knockout, ¿no? Tienen nombres estos ratoncitos. Y sobre estos ratoncitos se van haciendo sin número de experimentos. Si yo quiero saber por ejemplo, si una bacteria es patógena, yo le puedo inyectar el microorganismo al ojito del conejo, por ejemplo. Si veo que se va haciendo esta patología o esta otra y pierde hasta el ojito, yo voy a decir qué conclusión voy a sacar de esto, de que la bacteria era patógena o no. Era Patógena. Ahora, ¿será que en un medio de cultivo, en un agar salmanitol, yo puedo decir que la bacteria es patógena? ¿Sí o no? Sí. Chicos, Doctorita, fuerte, ¿sí o no? no, doctorita. No, porque un medio de cultivo no se enferma. La única forma de saber si un germen es patógeno es en un ser vivo. La única forma de saber que un microorganismo es patógeno es en un ser vivo. Y para eso se utilizan los cobayos, los ratones, las ratas, ¿sí? Entonces, lamentablemente ya ahora se está penalizándose estas prácticas, pero sin embargo, para el COVID, han tenido que seguir utilizando animalitos de laboratorio, porque ¿qué nos quedaba? Nada. Nos quedaba la alternativa de saber cuál era el germen. Porque si no, la pandemia, si sigue hasta ahora, no con la fuerza que ha sido en la primera o en la segunda ola, sigue todavía. Imagínense que no hayan utilizado animalitos de laboratorio. Las cosas se hubieran alargado un poco más. Pero gracias a la tecnología que se tiene hoy por hoy, ha sido realmente estos biólogos moleculares la salvación del mundo, porque han logrado secuenciar el ácido nucleico y por eso se ha sabido que el agente etiológico de la actual pandemia era un virus perteneciente a los coronavirus y era el SARS-CoV-2. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? Por métodos moleculares que vamos a ver más ratito. Pero la única forma de saber que un microorganismo es patógeno es en seres vivos. Entonces tenemos conejitos, tenemos ratoncitos, tenemos los cobayos. Ahí están tantas pruebas que han ido. Miren cómo este pobre perrito le ha salido ese tipo de cáncer, qué sé yo, a monitos, a los monitos tití, a todos, ¿no es cierto? Perritos. Y bueno, vías que se han hecho, se han inoculado por diferentes vías de penetración de los microorganismos, intradérmica, subdérmica, intramuscular, endovenosa, intraperitoneal, algunos en la colita, todo, o sea, ¿no es cierto? Se les ha puesto para ver hasta vías en odontología sin ir lejos. ¿Cómo han llegado a determinar que era el estreptococo, el causante de caries? Han agarrado muestras de placas bacterianas humanas y en estos animalitos noctobióticos se les ha inyectado adrede.
Y si había caries, era pues el estreptococo. Y si había enfermedad periodontal, era por los periodontopatógenos. Así van a leer, van a ver cuando lleguemos a caries y lleguemos a enfermedad periodontal, se utilizan animalitos noctobióticos para saber y para identificar si son periodontopatógenos o no, si son cariogénicos o no. Así ha sido. Así que quiero que tengan en consideración esto para entender lo que viene después. Existen otros, aquí están, ¿no?, las técnicas de tipificación. Creo que esto ya es importante, usted ya está sobreentendido. Y lo que me interesa a mí saber de esto, de los animales, de la acción patógena, es que solamente se puede determinar la acción patógena en seres vivos. Listo. Cuidado que en el examen yo les ponga mentiras, ustedes ya saben que soy una mentirosa y van a decir, doctora, lero, no hemos caído en su mentira y esto es falso. ¿No ves? Si les digo un medio de cultivo permite identificar si una bacteria es patógena o no, eso es falso, falso. Ahora, las técnicas de tipificación, existen otras técnicas de tipificación y dentro de estas técnicas de tipificación para las bacterias están, por ejemplo, los bacteriófagos. Estos métodos de tipificación basados en bacteriófagos son bastante interesantes, ¿no? Porque la interacción entre el virus bacteriano y la célula bacteriana, que es sensible, me va a permitir a mí identificar qué bacteria es. Si nos acordamos, los bacteriófagos pueden hacer dos tipos de ciclos, un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. Para la tipificación, en este caso se utiliza bacteriófagos virulentos que hacen ciclos líticos y gracias a eso me permite identificar y subclasificar la bacteria que estoy investigando. Entonces, si yo tengo aquí un medio de cultivo, lo que yo hago es, miren cómo se ha ido dividiendo esto, y sobre ese medio de cultivo que se ha inyectado o se ha puesto bacteriófagos. Los bacteriófagos, si van produciendo halos de destrucción, como se observan acá en la imagen, significa que ha logrado eliminar a la bacteria que estaba sembrada, por ejemplo, en este triángulo. O en este caso, por ejemplo, no se trataba porque se puso, para eso se utilizan diferentes tipos de bacteriófagos. Pero el más utilizado es el bacteriófago T4, que es el que identifica Escherichia coli, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos un medio de cultivo y estos son halos de destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se ha puesto un X bacteriófago y se ha ido destruyendo las bacterias y se ha visto estos elementos, como ustedes están viendo, aquí en estos cuadrantes que están viendo, sí ha habido identificación del germen que estábamos buscando, ¿no? Para que lo vean más, digamos, en un aspecto esquemático, aquí tenemos, ¿no es cierto?, dos medios de cultivo y miren acá, se ha hecho el medio de cultivo y aquí se ha puesto un bacteriófago tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Pero aquí hemos puesto digamos, a una bacteria que es la misma, pero en todo este medio de cultivo y se han utilizado diferentes bacteriófagos. ¿Para qué? Por ejemplo, el bacteriófago, el T4, el T2, el bacteriófago lambda, ¿no es cierto? ¿Para qué se ha puesto estos bacteriófagos? Diferentes bacteriófagos. ¿Para qué? Para que vean si sospecho, digamos, puede ser Escherichia coli, puede ser esta otra bacteria, puede ser esta otra o puede ser esta otra. Entonces utilizaré bacteriófagos conocidos que van a ir a destruir a ese tipo de bacterias. Pero si el resultado me sale que en este cuadrante ha sido destruido por este bacteriófago, entonces en este medio de cultivo, por ejemplo, estaba Escherichia coli. ¿Por qué? Porque ha habido este halo de destrucción. Y obviamente no la han destruido ni este bacteriófago, ni este otro, ni este otro. ¿Por qué? Porque estos otros bacteriófagos eran para destruir a Salmonella, a Shigella, a Proteus, y este era para Escherichia coli. Entonces, como toditito esto era Escherichia coli, todito porque aquí se entiende que solamente está Escherichia coli, al ver esta destrucción, yo sé que en este medio de cultivo líquido era Escherichia coli. ¿Por qué? Porque este bacteriófago
que está destruyendo a esta bacteria, me está dando este patrón de destrucción, entonces yo digo, la bacteria que estaba aquí era Escherichia coli. Si la destrucción hubiera sido en este otro cuadrante, resulta que este era el bacteriófago que destruía Salmonella. Entonces en este caldo de cultivo estaba Salmonella. ¿Por qué? Porque ha habido destrucción en este cuadrante que ha utilizado este bacteriófago específico para Salmonella. Y así, lo mismo, aquí se ha dado el ejemplo de un medio de cultivo que contiene, por ejemplo, Escherichia coli, y aquí un medio de cultivo que contenía Proteus, en este caso les he dicho a Salmonella. Entonces, fíjense, aquí ha habido el halo de destrucción en este cuadrante superior. Este era el bacteriófago para ese tipo de bacteria. Entonces yo deduzco que en este medio de cultivo estaba Salmonella. Y en este otro, porque este es para Escherichia coli y aquí se ha dado, entonces en este medio de cultivo habían Escherichias. Entonces yo he tipificado la bacteria utilizando bacteriófagos. No sé si me he dejado entender, chicos. Hola, chicos, ¿me he dejado entender? El silencio no es buena señal. O no me están escuchando o no me han entendido. Pero quiero que me digan. Ya pues. Sí, doctora, le escuchamos. Ahora, pero quiero saber si, aparte de que me están escuchando, me han entendido. Sí, doctorita. ¿Sí? Chicos, ¿cómo es el resto? Gracias, mi amor, por responderme. Sí, doctorita. Ya. Sí, doctora. Ok, gracias. Gracias por responder, chicos. Y lo último, pero no sé ya el tiempo y es la 1:30 que deberíamos pasar, son las pruebas moleculares. Y yo necesito un poco de tiempo para hablarles por lo menos de lo que es, aquí hay hibridación in situ, después tenemos la PCR, y para hacer la reacción en cadena de la polimerasa, no sé si están todavía con tiempo o con ánimos de continuar. Si no, por favor, puedo darlo mañana un ratito. Esto sí ya es mucho menos porque ya son las últimas pruebas. No sé si ustedes quieren, por favor, díganme si están con tiempo, si están con la atención necesaria para llevar a cabo esto o no. El Western blot todavía es una reacción, yo no sé por qué le he puesto aquí el Western blot. El Western blot es una reacción serológica. Por favor, mil perdones, no sé por qué se me ha venido aquí el Western blot. Mil disculpas. El Western blot es una reacción serológica. Miren, tipificación por vagos. Esto tiene que estar arriba, es una reacción antígeno-anticuerpo y debería haber estado inclusive aquí después de esto, del ELISA. El Western blot es una prueba específica para VIH y esto sí me lo tienen que saber. Les voy a dar una animación más de esto, por favorcito, pero sí necesito que me digan porque lo que se hace para el Western blot, que es una prueba antígeno-anticuerpo, es descuartizar al virus del VIH. Descuartizarlo. Y en unas banditas se pegan cada parte del virus, sus peplómeros que son de diferentes tipos, la glucoproteína 120, la glucoproteína 41, la glucoproteína 17, sus retrotranscriptasas, su ácido nucleico, toditito se descuartiza y se pone aquí al VIH. Las partes del VIH. Esto se pone luego en unas bandejitas y en esas bandejitas se echa el suero del paciente. Si se ven así, miren, anticuerpos que están reaccionando con la glucoproteína 120, están reaccionando con la glucoproteína 17 y hay ahí un montón de, así como líneas marcadas como de cebrita,
porque eso significa que han habido anticuerpos aglutinantes con cada parte del virus. Es 100% positivo ese paciente y esta prueba es la prueba Gold Star para decir realmente tú tienes VIH. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo prueba sobre partes específicas del virus. El ELISA sí les va a dar positivo o negativo, pero cuando hay un ELISA positivo para VIH, se hace esta prueba confirmatoria definitiva para el VIH. Entonces, la prueba específica para detectar anticuerpos contra el VIH, ¿qué se había llamado? ¿Qué se había llamado, chicos? Western blot, ¿no? Aquí está el Western blot. Entonces, miren, estas tiritas que ustedes están viendo aquí, estas tiritas, son las que tienen las partes del virus. Miren, aquí está el virus. Esta es su glucoproteína 120. Esta es la glucoproteína 41. Estas de aquí de la cápside son proteínitas. Esta que está aquí de plomito es la retrotranscriptasa que les voy a explicar luego. Esta es una proteína P24 que es de su cápside interna. Y se van poniendo, miren, como les digo, en estas tiritas se van poniendo las partes del virus. Miren, ahí está, esta viene aquí, esta otra está aquí, esta de la retrotranscriptasa está aquí, esta de la proteasa aquí. Y estos puntos suspensivos significa que se van a poner todititas las proteínas que tiene el VIH. Luego tenemos el suero del paciente. En el suero del paciente, ¿qué espero encontrar? Los anticuerpos. Si yo agarro y echo y pongo en contacto esta tirita con los anticuerpos, con la sangre del paciente y empiezan a marcarse como están viendo aquí, miren, este es 100% positivo porque ha habido anticuerpos contra la glucoproteína 120, anticuerpos contra la glucoproteína 41, anticuerpos contra la retrotranscriptasa, anticuerpos contra la proteína P24, miren, y más anticuerpos todavía. Cuando solamente se marca una o dos tiritas y sale solo una cruz positiva, ya todavía podemos decir ya es positivo, pero con dos tiritas. Cuando solo sale una tirita es sospechoso y hay que volver a hacer la prueba pidiéndole al paciente que espere por lo menos unas dos semanas más o un mes más. Es que pasa que alguna vez quieren, ay, anoche he estado en contacto, he tenido un contacto sexual con una chica muy linda, pero ahora yo no sé si tengo, o con un chico he tenido un contacto sexual, ahora yo no sé si tengo VIH. Al día siguiente me quiero ir a hacer la prueba, jamás va a salir positivo. Y cuando van a hacerse la prueba, van a pensar, ay, no tengo. O no puede ser, porque saben que es un lentivirus. Y para que se produzcan anticuerpos se necesita por lo menos que pase un mes, hasta 3 meses les piden que en los laboratorios para saber si hay anticuerpos aglutinantes contra el VIH. Entonces, se tiene que esperar ese tiempo. Y recién en ese tiempo hay anticuerpos contra las partes. Y ustedes dirán, pero ¿por qué contra su ácido nucleico o contra una enzima que está dentro de la cápside? Porque los virus, cuando se meten dentro de una célula, se están formando y si la célula ya se muere o se explota, todas las partes de los virus que no fueron ensamblados en su tiempo van a quedar en nuestra sangre. Y en nuestra sangre se van a formar anticuerpos contra cada parte del virus que ha quedado así a medias en su formación. Por eso es que en estas tiritas se ponen todas las partes del VIH, ¿no? De las estructuras del VIH. Y si el paciente tiene anticuerpos aglutinantes contra 1, 2, 3, 4 partes de la estructura del VIH, entonces este paciente, lamentablemente, es recontrapositivo, porque miren, esta tirita está marcada como cebrita, full rayas. Aquí débilmente positivo y aquí negativo. Listo. Igual acá, ¿cómo interpretarían esto? ¿Positivo o negativo?
Positivo. Positivo, porque miren las rayitas, esta intensidad quiere decir que hay hartos anticuerpos aglutinantes contra esta proteína. Digamos, esta proteína viene a ser la glucoproteína 41, miren, y contra la glucoproteína 120 también hay. Igual aquí, miren, cuando las líneas son bien intensamente marcadas, son positivos. Este está débilmente marcada igual esta, pero igual se ha dado como positivo. Aquí no ha habido nada, entonces esto es negativo. ¿Sí? Aquí está, y este es un Western blot, esto es un Western blot verdadero. Estos son esquemas que les hemos traído, pero esto es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se está viendo? ¿Qué será la prueba? Este es el control. ¿Qué quiere decir el control? Si da positivo, fíjense, es así, dice. Así se tienen que marcar. Y esto es lo que ha pasado con el paciente. ¿Qué resultado les van a dar a este paciente? ¿Es positivo o negativo, chicos? Positivo. Repositivo, ¿no? Recontra positivo. Miren su reacción intensa. ¿Cuántos anticuerpos hay aquí, aquí, aquí? ¿Cuántos anticuerpos aglutinantes contra cada parte? Miren, y aquí lo que me gusta de esta imagen es que aquí están todos los constituyentes. Miren, glucoproteína 160, glucoproteína 120, proteína 66, 55, 51, glucoproteína 41, 39, 31, 24, 17. Toditas las que pueden tener, aquí se pone, aquí no están las retrotranscriptadas, entonces todito eso se pone, chicos, ¿ya? Y es así. Entonces este test de Western blot el test de Western blot es positivo. Este paciente entonces tiene VIH, es VIH positivo. ¿Se ha entendido? Y esta es una reacción serológica también, por favorcito, no sé qué ha pasado. ¿Se entendió? Sí, doctorita. Ya, chicos, no las voy a cansar más. Y para la última parte, por favor, les voy a pedir otro ratito, porque quiero que me entiendan bien qué es PCR y qué son las pruebas moleculares. Y voy a tener mañana es sábado, necesito por lo menos unos 20 minutos más, porque se los he bajado toda la animación ¿cómo se llama? En estático. No es que son tantas, miren, tantas diapos, sí, pero todas son de PCR. Cada pasito se los he copiado de esta manera, ¿no? Así, son casi 100 diapositivas pero es solamente imágenes para que se entienda. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Quién me dice, por favor, cuántas personas